Hola amigos de YouTube, vamos a continuar con la tercera parte del video donde vamos a estar realizando la cara de la Santísima. Espero les guste esta tercera parte. Bueno amigos, hoy voy a decirles algo sobre la historia de la pintura y algunas curiosidades de los artistas. De verdad espero les guste el video, le den like y se suscriban al canal. Vamos a estar subiendo mucho más contenido de artistas de anime de cualquier tema que quieran pedir en los comentarios. Muchas gracias por todo. Sin nada más que decir, los dejo con la historia. 1. La psicología del color y los pigmentos prohibidos. Si bien hablamos de la química, no hemos hablado de cómo el color afecta la mente humana y los riesgos mortales que corrían los pintores. El amarillo de Nápoles y el veneno en la paleta. En el siglo XVIII, el amarillo más brillante se lograba con antimoniato de plomo. Los pintores que lo usaban sufrían de cólico del pintor, que en realidad era saturnismo, envenenamiento por plomo. Esto causaba irritabilidad, pérdida de memoria y, eventualmente, parálisis. Se dice que la personalidad errática de muchos artistas no era temperamento artístico, sino daño neurológico por sus propios materiales. El rojo cochinilla, el secreto de México para el mundo. Tras la conquista de América, España guardó un secreto que valía más que el oro, el rojo carmín. Se obtenía triturando un insecto llamado cochinilla que vive en los nopales. Antes de esto, los rojos en Europa eran apagados o terrosos. Cuando este pigmento llegó a las cortes europeas, cambió la pintura para siempre. Artistas como Velázquez y Tiziano pudieron pintar telas con una intensidad que parecía sangre viva. Era un secreto de Estado, si alguien revelaba cómo se hacía el tinte, podía ser ejecutado. 2. El Bosco y el surrealismo 400 años antes de tiempo. No hemos hablado de El Bosco, Hieronymus Bosch, un pintor que en el año 1500 pintaba cosas que hoy parecen sacadas de una película de ciencia ficción o un viaje de ácido. El Jardín de las Delicias. Este cuadro es un tríptico, 3 paneles, que debe leerse de izquierda a derecha. El panel izquierdo muestra el Edén, pero con animales extraños, jirafas de 3 cuernos, unicornios. El plano centro es una explosión de lujuria. Hay cientos de figuras humanas desnudas interactuando con pájaros gigantes, frutas enormes y estructuras de cristal que parecen naves espaciales. El panel derecho es el infierno musical. El Bosco imaginó castigos basados en instrumentos, hombres crucificados en arpas, personas devoradas por un monstruo con cabeza de pájaro sentado en una silla de letrina. Lo más increíble es que el Bosco pintó esto en una época de extrema religiosidad. Sus cuadros están llenos de simbolismos alquímicos y críticas sociales ocultas que los historiadores todavía están tratando de descifrar 500 años después. 3. La técnica de la pintura de acción, action painting. Demos un salto al siglo XX para hablar de algo que rompió el concepto de pintar con pincel. Jackson Pollock y el caos controlado. Pollock decidió que el caballete era una prisión. Ponía lienzos gigantes en el suelo y, en lugar de tocar la tela con el pincel, usaba la técnica del dripping, chorreado. Caminaba alrededor del cuadro, casi en un trance, dejando caer pintura industrial, arena y hasta vidrios rotos. Muchos dicen, mi hijo de 5 años podría hacer eso. Pero la física moderna ha demostrado que los chorreados de Pollock siguen patrones de geometría fractal, patrones que se repiten en la naturaleza, como en las nubes o las venas. Era un caos con un orden matemático profundo que él sentía de forma intuitiva. 4. Figuras importantes ocultas, nuevos nombres. Hilma af Klint, la verdadera madre de lo abstracto. Mencioné brevemente la abstracción, pero la historia de Hilma es fascinante. Ella era una mística sueca que afirmaba que unos espíritus le dictaban lo que debía pintar. Sus cuadros son diagramas gigantes de la energía del universo, llenos de círculos, espirales y colores pastel. Lo más impactante es que ella dejó escrito en su testamento que sus cuadros no debían ser mostrados hasta 20 años después de su muerte, porque creía que el mundo no estaba listo para entender su mensaje. Giuseppe Arcimboldo, el ilusionista de la corte. Imagina pintar un retrato de un emperador, pero en lugar de cara, le pones un montón de calabazas, peras y granos de trigo. Eso hacía Arcimboldo en el siglo XVI.
Sus cabezas compuestas eran bromas visuales muy sofisticadas. Si mirabas el cuadro de cerca, veías una canasta de frutas, si lo girabas 180 grados, se convertía en la cara de un cocinero. Fue un genio de la óptica y la pareidolia, la capacidad del cerebro de ver caras en objetos. 5. Curiosidades de pintores, nuevas anécdotas. Caravaggio era un criminal, no solo era un genio de la luz, era un hombre extremadamente violento. Tenía un historial policial larguísimo por peleas callejeras. El punto máximo fue cuando mató a un hombre en una disputa por un partido de tenis o una apuesta de juego. Pasó el resto de su vida huyendo de la justicia, pintando obras maestras mientras los asesinos del Papa lo perseguían para cortarle la cabeza. Modigliani y los ojos sin pupilas. Amedeo Modigliani pintaba retratos con cuellos larguísimos y ojos almendrados que a menudo no tenían pupilas. Cuando le preguntaron por qué, respondió: pintaré tus pupilas cuando conozca tu alma. Solo pintó los ojos completos de su esposa, Jean Habietern, después de años de estar juntos. 6. Más allá de la Mona Lisa, la joven de la perla. Ya que la Mona Lisa la tenemos muy vista, hablemos del misterio del norte. Juanes Vermeer y la precisión imposible. Vermeer solo pintó unos 35 cuadros en toda su vida, comparado con los miles de Picasso. Era un obsesivo de la luz. En La joven de la perla no es en realidad una perla, son solo dos pinceladas de pintura blanca puestas con tal precisión que nuestro cerebro interpreta el reflejo de la luz sobre una superficie esférica. Se dice que Vermeer era tan pobre que su esposa tuvo que entregar sus cuadros a los panaderos para pagar las deudas del pan. Hoy, cada uno de esos cuadros vale cientos de millones de dólares. ¿Por qué la pintura sigue siendo importante hoy? En un mundo lleno de cámaras digitales de 100 megapíxeles, la pintura sigue siendo la forma más pura de filtrar la realidad a través del alma. Una foto muestra lo que hay, una pintura muestra lo que el artista siente que hay. Es una conexión directa entre el cerebro del pintor y el ojo del espectador, sin cables ni sensores de por medio. Y la epopeya de la pintura, desde el polvo hasta el píxel. La historia de la pintura no es una línea recta, es una acumulación de revoluciones tecnológicas y psicológicas. El amanecer y la función mágica. En el Paleolítico, el acto de pintar no era decorativo, era una cuestión de supervivencia. Al usar pigmentos como el óxido de manganeso y la sangre animal, el ser humano primitivo buscaba atrapar el espíritu de la presa. No existía el concepto de artista, sino de chamán. Al saltar a las civilizaciones fluviales, Egipto y Mesopotamia, la pintura se vuelve rígida y simbólica. Los egipcios utilizaban la ley de la frontalidad, el ojo y el torso de frente, pero la cara y los pies de perfil. No era falta de habilidad, sino una búsqueda de la perfección canónica para que el alma pudiera reconocer su cuerpo en el más allá. El triunfo del humanismo y la óptica. El Renacimiento, siglos XV y XVI, cambió la estructura del cerebro humano. Pasamos del fondo dorado plano de la Edad Media, que representaba el cielo espiritual, al uso del punto de fuga. Pintores como Masaccio empezaron a tratar el lienzo como un espacio arquitectónico real. La invención del óleo por los flamencos, como Jean Danac, permitió algo revolucionario: la transparencia. Podían pintar capas sobre capas, veladuras, logrando que la piel pareciera tener sangre debajo y las telas tuvieran peso real. La ruptura de la realidad. En el siglo XIX, la llegada de la fotografía amenazó con hacer obsoleta la pintura. ¿Para qué pintar un retrato si una máquina lo hace mejor? Esto obligó a los pintores a buscar lo que la cámara no podía: la emoción y la luz pura. El impresionismo abandonó el dibujo negro para usar solo manchas de color. El expresionismo deformó las figuras para gritar el dolor interno. Finalmente, el cubismo de Picasso y Braque decidió que podíamos ver un objeto desde todos los ángulos al mismo tiempo, rompiendo la tiranía del punto de vista único que había reinado desde el Renacimiento. 2. La importancia vital de la pintura, más que estética.
Si elimináramos la pintura de la historia, estaríamos ciegos ante nuestro propio pasado. Su importancia reside en tres pilares fundamentales. La construcción de la identidad política y religiosa. Durante siglos, la pintura fue la Biblia de los pobres. Las grandes cúpulas y retablos educaban a una población analfabeta. Pero también funcionaba como propaganda. Los retratos de los reyes eran los filtros de Instagram de la época, diseñados para proyectar poder, salud y derecho divino, a menudo ocultando deformidades físicas o debilidades. La captura del espíritu de la época. Said un cuadro nos dice que era considerado bello, que les daba miedo y que valoraban en un siglo determinado. La pintura captura la atmósfera que los libros de historia, llenos de fechas y datos, a menudo omiten. El desarrollo cognitivo y sensorial. La pintura ha sido el laboratorio de la visión humana. Gracias a ella, hemos aprendido cómo funciona la luz, cómo el color afecta nuestro estado de ánimo, teoría del color, y cómo nuestro cerebro rellena huecos de información visual. Free, gigantes del arte y héroes en la sombra. Los nombres imprescindibles. Diego Velázquez, considerado el pintor de pintores. Su manejo de la perspectiva aérea, pintar el aire que hay entre los objetos, fue un milagro técnico. En Las Meninas, logró que el espectador se sintiera parte del cuadro, rompiendo la cuarta pared siglos antes de que el cine lo hiciera. Caravaggio, el rebelde del barroco. Introdujo el tenebrismo, una técnica donde la luz surge de una oscuridad total, golpeando a los personajes como un reflector de teatro. Sus modelos eran gente de la calle, prostitutas y mendigos, lo que escandalizó a la iglesia pero humanizó lo sagrado. Los maestros que la historia casi olvida. Juanes Vermeer, hoy es famosísimo por La joven de la perla, pero durante 200 años fue un absoluto desconocido. Su importancia radica en su manejo casi fotográfico de la luz interior. Se cree que usaba la cámara oscura, un antepasado de la cámara fotográfica, para proyectar imágenes en el lienzo y calcar la luz con precisión científica. Berthe Morisot, mientras Monet y Renoir se llevaban la gloria del impresionismo, Morisot estaba allí, pintando con una pincelada mucho más libre y audaz. Fue una figura central del movimiento, pero su género hizo que la crítica la tratara como una aficionada durante décadas, a pesar de que su técnica era superior a la de muchos de sus colegas varones. El Greco, un pintor que estaba fuera de su tiempo. Sus figuras alargadas y colores ácidos parecían extraños en el siglo XVI, pero cuando los expresionistas del siglo XX lo redescubrieron, se dieron cuenta de que él ya estaba pintando el alma y no el cuerpo 400 años antes. 4. Curiosidades de los genios, el lado humano. Leonardo y su procrastinación. Leonardo da Vinci era un genio, pero un pésimo entregador de trabajos. Era un perfeccionista obsesivo que se distraía con cualquier cosa, el vuelo de un pájaro, la anatomía de un caballo. Dejó decenas de cuadros inacabados porque su mente ya estaba en el siguiente descubrimiento científico. Van Gogh y su oreja. La versión popular dice que se cortó la oreja por una mujer, pero la realidad es más compleja. Fue tras una pelea brutal con su amigo, el pintor Paul Gauguin. Algunos historiadores incluso sugieren que pudo ser Gauguin, un experto esgrimista, quien se la cortó accidentalmente con un sable y ambos hicieron un pacto de silencio para evitar la cárcel. Goya y las pinturas negras. Al final de su vida, sordo y desilusionado por la guerra, Francisco de Goya pintó directamente sobre las paredes de su casa imágenes terroríficas, como Saturno devorando a su hijo. No eran para ser vistas por nadie, eran su propio descenso a la locura y al pesimismo, rescatadas solo después de su muerte. V. El fenómeno de la Mona Lisa, secretos de un icono. Para entender por qué es la más famosa, hay que mirar más allá de la sonrisa. El paisaje imposible. Si te fijas en el paisaje detrás de ella, el horizonte del lado izquierdo no coincide con el del derecho. Leonardo hizo esto a propósito para que, cuando el ojo se mueva de un lado a otro, la figura de la mujer parezca cambiar de posición o moverse ligeramente. La geometría sagrada. La composición está basada en una pirámide, lo que le da una estabilidad que transmite calma al espectador. Pero dentro de esa pirámide, sus manos cruzadas y su giro sutil crean un movimiento en espiral que la mantiene viva.
El misterio de las capas. Leonardo inventó el esfumato. Usaba capas tan finas de óleo que son casi invisibles, del grosor de una bacteria. Se dice que tardó años en perfeccionar solo los labios, aplicando micras de pintura hasta que no se nota dónde termina la piel y dónde empieza la sombra. Vandalismo y protección. Ha sido atacada con ácido, con una piedra, con una taza de café y hasta con un pastel. Por eso hoy está detrás de un cristal a prueba de balas, en una sala con temperatura y humedad controladas, siendo uno de los objetos más protegidos del planeta. Bueno amigos, ya estamos llegando al final. Gracias por ver mis videos y apoyarme en esto. El próximo video será con mi voz, será completo en tiempo sin edición y espero les guste el contenido que se irá subiendo. Como dije, no será solo de este tema, vendrán muchos otros temas importantes y sobre lo que les guste a ustedes amigos de YouTube. Bueno, me despido de ustedes sin antes agradecerles por estar aquí. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Y recuerden amigos, todo está en el poder de la pintura. Vaya amigos, hasta la próxima.